Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro primer webinar, al primer webinar oficial de Vision Zero Challenge. Les doy una muy calurosa bienvenida, les agradezco mucho por estar con nosotros el día de hoy. Creo que ya tenemos en línea a nuestro director, al señor Sergio Aveleda, y quisiera ver si es que él nos acompaña para darnos la bienvenida. Mais uma vez, muitas graças por esta oportunidade. Eu gostaria de dar a mais cordial bem-vinda a todos e todas que hoje atendem este primeiro webinar do Vision Zero Challenge. Esta iniciativa é uma iniciativa que temos como sócios WRI e nossos queridos partners, que são a FIA Foundation, a Fundação Gonçalo Rodrigues, o Banco Interamericano de Desarrollo, o ITF, International Transport Forum, e o Latin NCAP. Também quero agradecer o World Bank Group, o Global Road Safety Facility, o Vision Zero Academy, the UK Aid from the British Government, and the Towards Zero Foundation. Também quero agradecer muitíssimo nossos sponsors, as três companhias que nos ajudam a tornar a ser esta iniciativa possível, que é a 3M, o PTV Group e o Volvo Group. Muitas graças por apoiarem esta iniciativa liderada por nós de WRI e os partners que acabo de mencionar. Bem-vindos a todas as cidades, bem-vinda a todas as cidades nesta iniciativa. O reto de la Visión Cero, de tornar nuestras ciudades y nuestros países libres de las muertes y los heridos en el tráfico, es un reto que debe guiar a todas y a todos que están administrando sistemas de tráfico en las ciudades. Este es el primer reto, el más importante, y todos los demás retos, que sea el transporte público, la infraestructura para ciclistas, para peatones, las compañías de taxis, los servicios por aplicativos, todos deben servir al ideal de eliminar las muertes y los heridos en el tráfico. Este es el más importante compromiso ético que las ciudades deben tener con su gente. Y por esto estamos muy felices, súper orgullosos de tenerlos en esta iniciativa que va a ayudarlos. Y ustedes van a ayudar unos a los otros a cambiar esta realidade tão dramática que é o número de muertos e de heridos em nossas cidades. Muitas graças. Que estes webinars, com sua participação, puedan ser úteis e fundamentais para o cambio que todos nós desejamos. Muitas graças, felicidades, Cláudia e toda a sua equipe e todos nossos partners por esta iniciativa. Muitas graças. Muchas gracias, Sergio. Y nuevamente, como dice Sergio, estamos sumamente contentos de tenerlos el día de hoy, de que nos acompañen, sobre todo que tengan interés en el tema de seguridad vial, salvar vidas y salvar a la gente de heridas de gravedad. Muy bien, con esto vamos a dar inicio al webinar. Wes, please, if you can put the first slide. Mi nombre es Claudia Adriasola y yo soy la directora adjunta del Programa Global de Movilidad Urbana y la directora de Salud y Seguridad Vial del World Resources Institute. Y el día de hoy estoy acompañada por mis colegas Sonia Aguilar, que dirige nuestro trabajo de seguridad vial en México, Iván de la Lanza, que dirige todo nuestro trabajo en movilidad activa, y tengo a mis compañeros Wes Ulm y David Pérez, que también nos están acompañando desde Washington, D.C., desde Colombia. Adelante, Wes, please. Muy bien. Y estas son las 24 ciudades que nos están acompañando ahora en el Vision Zero Challenge. Yo creo que es tan importante y estamos tan emocionados que quiero mencionar a cada una de ellas: Arequipa, Belo Horizonte, Buenos Aires, Bogotá, Cali, Curitiba, Colima, Cusco, Fortaleza, Guadalajara, Indayutaba, La Paz, Lima,
Medellín, Mérida, Montevideo, Pachuca, Rosario, Salvador, en Brasil, Santiago, Sao Paulo, San José, San Salvador y Santa Cruz. Bienvenidos a todos. Adelante. Muy bien, y el día de hoy es el webinar inaugural. Y entonces lo primero que queremos tratar con ustedes y discutir con ustedes el día de hoy es el tema de la sostenibilidad y la seguridad vial dentro de un sistema seguro. Entonces vamos a hablar del sistema seguro. La carátula que ustedes están viendo en sus pantallas en este momento es una publicación que fue hecha conjuntamente con el Banco Mundial y es una guía para las ciudades y los países en vías de desarrollo para poder adoptar la visión cero, los sistemas seguros y tener una guía paso a paso de cómo lo pueden hacer. Esta presentación va a enfocarse a los principios de la visión cero del sistema seguro y también a ver un poco el marco de cómo es que es abordada y un ejemplo al final en Latinoamérica. Adelante. Muy bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver si el sistema seguro, si tratar la seguridad vial dentro del enfoque del sistema seguro es realmente exitoso o no, nos encontramos con este estudio que concluyó que 53 países que habían adoptado políticas dentro del sistema seguro eran exactamente los países que tenían mejores resultados en su seguridad vial. Ustedes pueden ver en el cuadrante superior izquierdo, mayormente países nórdicos, países europeos, que tienen números ya bastante bajos en términos de accidentabilidad. Adelante. Pero ¿cuál es la diferencia entre el enfoque tradicional de la seguridad vial y el enfoque de la visión cero? Entonces, ustedes pueden ver las preguntas que están al lado izquierdo. Si nos preguntamos cuál es el problema en el enfoque tradicional, vamos a responder que es el riesgo de colisiones, el riesgo de un choque. Pero en la visión cero, el problema es muy claro, son las fatalidades y las lesiones graves. Cuando nos preguntamos cuál es la causa del problema, en el enfoque tradicional van a ser los factores humanos. Esta es la razón por la que tenemos un sistema basado en la culpabilidad. Pero si nos vamos al enfoque de la visión cero, la causa del problema es realmente que las personas cometen errores y que son frágiles. Nuestros cuerpos son muy frágiles para poder absorber la energía cinética en particular. ¿Quién es el responsable? En el enfoque tradicional serán los usuarios individuales, ¿sí? Y en el enfoque de visión cero son también los diseñadores del sistema. En cuanto a la demanda de seguridad vial, muchos en el enfoque tradicional piensan que no hay demanda, pero en el enfoque de visión cero nosotros sabemos que las personas no quieren morir y que realmente demandan seguridad vial, demandan protección. ¿Cuál es el objetivo adecuado entonces? En el enfoque tradicional será optimizar el número de fatalidades y lesiones graves. Pero en el enfoque de visión cero eso no se permite. Por eso justamente se llama visión cero. Es la visión, es ese deseo de que el número de víctimas se llegue a el número cero. Y entonces es eliminar el número de fatalidades y lesiones de gravedad. ¿Y esto es posible? Es posible. Una ciudad en Noruega, Oslo, la capital, nos ha demostrado el año pasado que ellos pudieron llegar al número cero en peatones, ciclistas y niños. Adelante, por favor.
estos son algunos de los lugares alrededor del mundo donde ya se está abrazando el concepto de visión cero de sistema seguro. Ustedes ven muchos de estos planes de Europa, pero también tenemos Towards Zero en los Estados Unidos. Ya tenemos aproximadamente 40 ciudades que han abrazado la visión cero y lo vemos ya reflejándose alrededor del mundo. Ustedes pueden ver ahí a la visión cero en la Ciudad de México, en Haryana, un estado muy grande en la India, y ya lo tenemos también en Brasil y en Colombia, en Bogotá. Adelante. La seguridad vial y la pobreza. Este es un tema sumamente importante y sobre todo ahora que estamos en una crisis económica generada por la pandemia. Entonces nosotros ya sabíamos por los informes mundiales de seguridad vial que el 92% de las muertes de tránsito ocurren en países de bajos ingresos. En Corea del Sur se hizo un análisis sumamente interesante que demostró que un tercio de las víctimas de siniestros viales habían perdido su trabajo. Cuando estas víctimas, y es un promedio de 2 años, regresaban a trabajar, su sueldo se había reducido en 40%. Así es que imagínense todas esas familias que dependen de un padre o de una madre es herido gravemente en un accidente de tránsito y luego al regresar su sueldo va a ser de 40% menos. ¿Se imaginan las posibilidades para esa familia, cómo se van a ver reducidas? Adelante. Muy bien, entonces, si ustedes piensan en cuál es esta matriz, digamos, para poder empezar a trabajar en sus propias ciudades, un plan basado en el sistema seguro. Este es justamente el resumen de esta publicación que se llama Sostenible y Seguro, que como les comenté al inicio de esta presentación, ha sido hecho conjuntamente con el Banco Mundial y con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Al lado izquierdo, ustedes pueden encontrar los principios en los que el sistema seguro está basado. En el centro están los elementos clave, que es lo que necesitamos tener para que estos principios puedan funcionar. Y finalmente, las áreas muy concretas de acción. En cuanto a los principios, y acá nos vamos a tomar una buena cantidad de tiempo, están 5. Y en estos 5 principios ustedes van a reflexionar y se van a dar cuenta que hay temas que parecen ser absolutamente obvios, pero ese es justamente el gran cambio que se hizo en los años 80 y 90, cuando los investigadores de seguridad vial de los Países Bajos y de Suecia empezaron a reflexionar a por qué este enfoque tradicional que ellos estaban tomando y que lo hacían con mucha disciplina no estaba funcionando y no les estaba ayudando a reducir la cantidad de muertos y de heridos. De hecho, también sucedió algo que los hizo reflexionar en esta nueva forma de pensar. En los años 70, Europa y los Estados Unidos tuvieron el embargo del petróleo. Y para poder ahorrar combustible, lo que decidieron es que necesitaban bajar la velocidad. Así es que pusieron la velocidad límite en las carreteras, por ejemplo, a 50 kilómetros por hora. Cuando el embargo terminó y empezaron a revisar cuáles eran los impactos, se dieron cuenta de uno que los sorprendió. La cantidad de muertes en las carreteras había bajado sustancialmente. Y entonces esa fue una pieza, una clave para los investigadores suecos y de los Países Bajos de empezar a darse cuenta que habían temas que iban mucho más allá de solamente la educación a las personas, de solamente tratar de cambiar la conducta a las personas, que habían elementos externos dentro del sistema que realmente tenían un impacto. Adelante, por favor. Muy bien.
Entonces, como les digo, vamos a ir un poco más en detalle dentro de estos principios. Las personas cometen errores y parece sumamente obvio este principio, pero si ustedes se dan cuenta y salen a caminar a la calle, las calles y las carreteras están diseñadas para que nosotros seamos perfectos. No hay espacio para el error, voluntario o involuntario. Las personas también son extremadamente vulnerables a ser heridas en el tráfico. Acuérdense que nosotros estamos expuestos a las velocidades que tenemos actualmente solamente por 100 o 120 años. Nuestros cuerpos o nuestra percepción no han evolucionado a poder sobrevivir este tipo de impacto, a absorber la energía cinética. Luego, que la responsabilidad, por ende, tiene que ser compartida con aquellos que pueden tomar decisiones sobre los recursos, que tienen conocimientos, que pueden tener acceso a investigación y que por lo tanto saben cómo se pueden evitar estos accidentes de tránsito. Ninguna muerte o lesión grave es aceptable. Este es el principio ético sobre el que el sistema seguro y la visión cero se basan. Y finalmente, que es proactivo y reactivo. Vamos a ir un poquito en detalle en cada uno de ellos, pero yo solamente tengo 17 minutos más, así es que voy a tratar de avanzar un poco más rápido y si hay preguntas, con el mayor gusto las respondemos. Adelante. En primer lugar, que las personas cometen errores. Este principio, como les digo, parece muy básico, muy obvio, pero es justamente la naturaleza de la persona y es lo que estamos tratando de incluir cuando nosotros diseñamos un sistema. Este es el mismo sistema que se aplica en el sector de salud pública, en un hospital, por ejemplo. A uno no lo van a dejar pasar a ciertas áreas donde se puede infectar o puede infectar a otros. Entonces van creando un sistema seguro. Es lo mismo que sucede en los servicios aéreos, en un aeropuerto, donde todo el sistema está pensado para el caso de que alguien cometa un error. Entonces, un sistema efectivo de seguridad vial tiene que tomar en cuenta el error humano, voluntario e involuntario, por medio del diseño de infraestructura que reduzca la magnitud del impacto, por ejemplo, en caso que un error ocurra, lo cual es inevitable. Adelante. De este tema ya hemos conversado. Las personas son extremadamente vulnerables a ser heridas en una colisión vial. Y por esto justamente es que nosotros tenemos que pensar cuando diseñamos áreas urbanas y sabemos que van a haber peatones, que van a haber ciclistas, que van a haber motociclistas, la forma como la ciudad está diseñada, la velocidad que es establecida y a la que operan los vehículos tiene que ser segura, porque si no, los resultados van a ser absolutamente predecibles. Adelante. En consecuencia, la responsabilidad es compartida. Tenemos que tener usuarios de la vía que sean competentes. No estamos diciendo que ellos no tengan responsabilidad, pero también tienen responsabilidad los legisladores, las autoridades policiales y de tránsito, los planificadores, los administradores, diseñadores, ingenieros, entre otros. Adelante. Ninguna muerte o lesión grave es aceptable. Si nosotros partimos desde este principio, entonces vamos a tener que analizar a profundidad qué pasó en el caso que una persona haya muerto o haya quedado gravemente herida en nuestras calles, en nuestras ciudades. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, teniendo en cuenta que debemos separar esa variable de culpa. Si empezamos con la culpabilidad a decir, bueno, es que este peatón se cruzó por medio de la calle, miren, ahí tiene un puente peatonal y aquí está cruzando la calle.
tenemos que ir un paso más allá y preguntarnos por qué es que esa persona no está utilizando ese puente peatonal. De pronto hemos puesto el puente peatonal enfrente de un hospital o en un área que es muy peligrosa en términos de seguridad y la persona no quiere pasar por ahí porque va a ser asaltada, o la persona está enferma y no va a poder subir por un puente peatonal para ir al otro lado. Las personas, para que les pidamos que crucen la calle en un crucero peatonal señalizado, solamente, y esto es de acuerdo a la investigación, no es solamente para los países latinoamericanos, es válido para todos los seres humanos. El ser humano, por la escala que tiene, no va a caminar más de 200 metros, que es más o menos unas 2 cuadras para hacer ese crucero. Entonces, si nosotros les damos cruceros peatonales cada 500 u 800 metros, que ha sido el caso de muchas de nuestras ciudades que han construido grandes vías, arterias, para que los vehículos se muevan en un flujo constante, entonces los peatones van a tener un gran problema y los ciclistas también. Nuestra escala es mucho menor. Van a cruzar en medio de esa calle. Entonces si queremos salvarlos y si para nosotros la vida y la salud de las personas es una prioridad, vamos a tener que empezar a hacer cambios en esa infraestructura. Entonces, acá el punto más importante que quiero que recuerden es cuando se investigue un accidente de tránsito, quiten ese factor de culpa y abran su mente a empezar a entender otros factores que pueden haber estado, ser parte de esta colisión. Adelante. Y luego tener una forma de trabajar en seguridad vial proactiva en lugar de reactiva. Cada año, este año probablemente sea una excepción por todo el impacto de la pandemia, pero cada año hay 1.350.000 víctimas en accidentes de tránsito. Eso quiere decir que tenemos 1.350.000 casos que podemos estudiar y donde sabemos ya qué es lo que podemos hacer para que el siguiente accidente, para que la siguiente colisión se pueda evitar. Adelante. Muy bien, ahora vamos a entrar, después de ver los principios, en la planeación y la gestión, que también son absolutamente importantes para poder tener un plan de seguridad vial basado en el sistema seguro exitoso. Entonces acá, adelante, les voy a mostrar primero un ciclo positivo del sistema seguro. Y esto es sumamente importante. Cuando ustedes, que son de la comunidad de seguridad vial, vayan a buscar recursos, atención, ustedes se van a dar cuenta que la seguridad vial en muchos casos no es un tema prioritario, pero es un tema fundamental para que construyamos ciudades más sostenibles. El tema de cambio climático es un tema que nos concierne a todos nosotros y ustedes van a ver que sí tiene prioridad en la mayor parte de las agendas de diferentes países y ciudades alrededor del mundo. Entonces, acuérdense que la seguridad vial es un activador de ese círculo positivo. Acá lo vemos empezando al lado izquierdo en el recuadro anaranjado, donde decimos que si queremos y logramos tener entornos más seguros y sanos para todos, entonces vamos a poder tener un aumento de peatones y ciclistas. Vamos a reducir los viajes en vehículos motorizados y con eso tenemos una reducción de emisiones y contaminación del aire. Y finalmente, menos siniestros viales y fatalidades. Adelante. En cuanto a las herramientas clave de gestión, acá les voy a proponer revisar 3. La primera es fijar objetivos. Cuando la visión cero habla de esta visión, es justamente eso, una visión, pero que tiene objetivos periódicos.
Y esos objetivos tienen que ser ambiciosos, pero alcanzables. Entonces, en nuestras ciudades diremos, bueno, estos 2 años vamos a trabajar para hacer una reducción del 20% de fatalidades, del 50% de heridos de gravedad. Nos fijamos un objetivo que sea alcanzable, pero que sea ambicioso. Escoger y aplicar intervenciones. Las intervenciones deben ser basadas en evidencia empírica. Hay investigación que nosotros podemos utilizar para que estas medidas den los resultados esperados y saber qué resultados se espera obtener y monitorear y evaluar el progreso. Esta es una parte fundamental. Y acá, acuérdense que los países que han logrado hacer reducciones sustanciales en la cantidad de muertos y heridos han sido países que han podido decir, bueno, esta acción que hemos hecho no estuvo bien. Vamos a tener que modificarla, vamos a tener que cambiarla, aceptando que hay intervenciones que no van a dar los resultados deseados en un inicio. Adelante. Acá nosotros proponemos en esta publicación 8 áreas de intervención. El día de hoy me voy a enfocar en 3 de ellas, pero van desde áreas macro, como es planificar el uso del suelo, y mejorar las opciones de movilidad, control, leyes y normatividad, el diseño y la tecnología vehicular, el diseño de ingeniería vial, gestión de velocidad, educación y desarrollo de capacidades, y respuesta a emergencia y asistencia médica. Adelante. Entonces acá, adelante, Wes. Y una más. Y entonces acá ustedes ven las 3 áreas, que es el diseño de ingeniería vial, la gestión de velocidad y la educación y desarrollo de capacidades, que son las 3 áreas de acción a las que voy a entrar en profundidad en esta presentación. No vamos a poder cubrirlas todas por el tiempo, pero vamos a enviarles el enlace de esta publicación para que ustedes las puedan revisar. Adelante. En cuanto a la educación y desarrollo de capacidades, este es un área donde cada vez que hemos trabajado en seguridad vial, ustedes saben que ha sido el área mayoritaria, donde ha habido gran concentración durante muchos años. Y eso era en respuesta a cambiar la conducta de la gente. ¿Por qué? Porque en el enfoque tradicional, si ustedes recuerdan, el mayor problema es el ser humano. Entonces, como es el ser humano que está cometiendo tantos errores, que no está respetando las reglas, entonces tenemos que cambiar esa variable. Acá nosotros decimos que sí, el ser humano tiene que estar correctamente capacitado, pero que hay otras variables dentro del sistema que también tienen que mejorar. Por eso es que nosotros recomendamos que es responsabilidad de quienes diseñan un sistema crearlo y gestionarlo de forma segura. Así es que es importante que la educación se extienda a ellos también. Adelante. 10 minutos, Claudia. Thank you. Entonces, en el diseño e ingeniería vial, el diseño vial tiene un efecto crucial sobre la forma en que las personas usan y experimentan las vías. Cuando las calles están diseñadas e implementadas para la seguridad vial, entonces limitan la velocidad a niveles apropiados y establecen espacios adecuados para cada tipo de usuario. Adelante. Entonces acá ven ustedes 6 áreas importantes sobre diseños seguros para todos. La primera es una un poco más macro, que es un diseño urbano que reduzca la necesidad de viajes en vehículo privado y que facilite las velocidades más seguras. Entonces ahí es donde partimos. Si ustedes han estado, por ejemplo, en México y se acuerdan de un barrio pequeño donde la gente puede caminar para ir al mercado, puede caminar o ir en bicicleta para ir a la universidad.
Ese es el tipo de diseño que necesitamos, donde hayan áreas que se puedan sostener por sí mismas y que no necesiten viajes demasiado largos. La investigación ya ha demostrado que entre el viaje es más largo, el riesgo a morir se incrementa también. En segundo lugar, medidas de tráfico calmado. Si ya tenemos la ciudad construida y tenemos que hacer algo, tenemos que empezar a trabajar en la velocidad. Si son áreas sumamente densas y residenciales, donde tenemos escuelas, no debemos tener velocidades, por ejemplo, de más de 30 kilómetros por hora. Y lo recomendado para ciudades como el límite absolutamente máximo es 50 kilómetros por hora. Luego, corredores arteriales que sean seguros para todos los usuarios. Acá es donde hemos encontrado el mayor problema a nivel mundial. Las vías arterias, esas vías anchas que tienen la predominancia del vehículo privado, es donde encontramos que hay grandes problemas. En particular, si tenemos mucha densidad residencial al lado de esta vía. Entonces la gente va a necesitar cruzar a escala mucho más pequeña y los vehículos van a estar yendo a velocidades muy altas. Entonces, ese es un área que necesita trabajo de forma especial. Luego, el diseño de red cicloviaria, y esto es algo que lo estamos viendo ahora alrededor de todas nuestras ciudades latinoamericanas y también en el mundo, donde el ciclismo es parte de la respuesta a la pandemia. La infraestructura peatonal segura y acceso a espacios públicos y finalmente el acceso a corredores de transporte masivo. Adelante, por favor. Y ahora vamos a ir al tema que es el elefante dentro de la habitación, ¿verdad? Es la gestión de la velocidad. Y este es el punto fundamental en el que debemos trabajar en todas nuestras ciudades si vamos a abrazar el sistema seguro. No hay forma de cubrirlo, no hay forma de decir no, hagamos otra actividad primero. El tema de velocidad es fundamental y ustedes ya lo pueden ver dando grandes resultados, no solamente en ciudades europeas, pero en una ciudad vecina como Bogotá o en varias ciudades de Chile, donde la velocidad máxima ya se ha establecido en 50 kilómetros por hora. Entonces, conducir a velocidades altas reduce la capacidad de frenado a tiempo y la maniobrabilidad dificulta también girar en curvas, en esquinas, se distorsiona la percepción de los tiempos de paso de otros vehículos. Adelante. Esta es una caricatura que la ha utilizado muchísimo Claes Timbal, que es uno de los investigadores y creadores de la visión cero. Él es de Suecia. Y acá lo que él muestra es, miren, imagínense que esta es una calle completamente normal. Los vehículos ahí tienen una velocidad de 50 kilómetros por hora. Si alguien cometiera un error o ese vehículo que se pasa el semáforo en rojo, o el peatón que está distraído y se cruza la calle con el semáforo que no está en verde para él. Si este vehículo fuera a atropellar a ese peatón, sería equivalente a caerse a un abismo. Adelante. Entonces, acá hablamos de la velocidad y la visión y cómo la velocidad realmente afecta el campo visual. Y acá lo pueden ver ustedes en este pequeño video que nos muestra que a 35 kilómetros por hora se cubriría aproximadamente un ángulo de 104 grados. Si eso lo llevamos a un poco más de velocidad, a 65 kilómetros por hora, la visión periférica solamente va a poder ir a 70 grados. Si vamos un poco más adelante, a 130 kilómetros por hora, ahí es donde aparece el denominado efecto túnel,
donde podemos solamente ver a 30 grados alrededor nuestro. Finalmente, si es que vamos a 150 kilómetros por hora, se produce el cataclismo perceptivo. Este efecto consiste en la pérdida de la visión periférica e imposibilita evaluar correctamente las distancias y velocidades. Adelante. Muy bien. Y acá nos muestra cómo es que a mayores velocidades el riesgo de muerte de peatones y ciclistas en choques va creciendo. A 30 kilómetros por hora, 10% de las personas pueden morir o quedar graves, seriamente heridas. A 40 kilómetros por hora esto ya va al 30% y a 50 kilómetros por hora al 85%. Adelante. Y nuevamente acá ustedes pueden ver cómo sube tan rápidamente el riesgo de 30 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora, que cuando ustedes estén manejando se van a dar cuenta que no se siente una gran diferencia, pero la diferencia para el ser humano que no puede absorber esa energía es enormemente grande. Adelante. Acá nuevamente tenemos una pequeña animación que nos explica cómo es ser atropellado a diferentes velocidades. A 30 kilómetros por hora es comparable como caerse del segundo piso de un edificio. A 50 kilómetros por hora será del cuarto piso. A 80 kilómetros por hora, que es el límite de velocidad que tienen muchas de nuestras ciudades, es como caerse del noveno piso. Y entonces sobrevivir no es posible. Nosotros como seres humanos tenemos una percepción equivocada de la velocidad, justamente porque evolutivamente no hemos podido desarrollar esa percepción. Adelante. Entonces, acá ya me quedan solamente 2 minutos y quisiera ir a la diapositiva de Bogotá, por favor. Next one. Next one. Muy bien. Y acá les quiero contar justamente el caso de una ciudad hermana en Latinoamérica, la ciudad de Bogotá, donde el alcalde y el director de movilidad abrazaron la visión cero y esta nueva administración ha tomado la decisión acertada de continuarla. De hecho, la nueva alcaldesa ha decidido reducir la velocidad en toda la ciudad a 50 kilómetros por hora. Adelante. La ciudad creó su plan de visión cero y adicionalmente creó su plan de gestión de la velocidad. Adelante. Hicieron un estudio de datos muy cuidadoso y ahí se pudieron dar cuenta que en las avenidas, en estas vías arteriales, donde la velocidad era más alta de los 50 kilómetros por hora, justamente tenían la mayor cantidad de muertos. Sí. One more, please. Empezaron a hacer reducciones de velocidades, primero en 5 vías arteriales, las que están viendo ustedes al lado derecho, y en estas 5 vías arteriales se producía el 25% de muertes de toda la ciudad, alrededor de 120, 150 muertes se ocurrían solamente en estas 5 vías. Adelante. One more, pues. Thank you. Aquí ven ustedes un tema sumamente importante, que es la relación entre la reducción de velocidad y la congestión. Y este es un mito en el que tenemos que trabajar muchísimo. Vamos a tener a nuestros colegas del Banco Mundial con SonsJob, a los colegas del ITF. Realmente hay muchas organizaciones
que en este momento están trabajando el tema de velocidad y cómo darles a las ciudades herramientas para que ustedes puedan trabajar. Pero uno de ellos, como les digo, es cambiar este mito de que si bajamos la velocidad vamos a crear mayor congestión. Nuestras ciudades, las ciudades grandes, densas, con problemas de congestión, ya tienen velocidades promedio de 15 a 20 kilómetros por hora. Pero el problema es en estos momentos donde no hay congestión y entonces los vehículos pueden ir a la velocidad que quieren. Acá la ciudad de Bogotá hizo una tarea muy disciplinada en analizar cómo la velocidad, si se cambiaba, por ejemplo, al lado izquierdo de este a oeste, si iba de 60 kilómetros a 50 kilómetros por hora, ustedes pueden ver que tenía una reducción de 14 segundos de este a oeste y del otro lado un incremento de 14 segundos. Entonces estamos hablando de segundos con relación al impacto que eso puede tener en nuestras vidas. Nosotros recomendamos muchísimo que en el diálogo que ustedes van a tener con los ciudadanos y con las autoridades acerca de la velocidad, que se empiecen a hacer este tipo de simulaciones para que ustedes puedan llegar al objetivo trazado. Ya no me queda más tiempo y entonces solamente quiero agradecerles mucho por su atención y quedar atenta a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Con esto le quiero dar la palabra a mi colega Sonia Aguilar. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Un segundo, voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, nos vamos a ir un poquito más rápido para poderles presentar nuestros ejemplos. Indíquenme si mi audio se escucha bien y si hay algún inconveniente en el mismo. Nosotros sabemos a nivel nacional, para el caso mexicano, que más de 26,000 personas fallecen en hechos de tránsito en nuestro país, según el último reporte de la Secretaría de Salud. Y probablemente, como mencionó Claudia, este sea el primer año donde esta no sea la principal causa de muerte. Sin embargo, nuestras ciudades en general, si nos preguntamos quiénes están muriendo en las vías, en los espacios públicos, pues lamentablemente tenemos muy malas noticias, porque son aquellos que se mueven de forma sustentable, es decir, son peatones, ciclistas y motociclistas. Entonces, como cualquier diagnóstico que realizamos, cuando queremos identificar una problemática, primero es en dónde estamos identificando esta problemática, y en este caso la problemática está en los usuarios vulnerables. Como se darán cuenta, tanto muertes como lesiones involucran a estos usuarios en más del 50% en el caso de fallecimientos, pero también sucede esto cuando nosotros vamos a ver el número de muertes que tenemos. Entonces, en estos usuarios es donde se deben centrar las principales acciones en materia de seguridad vial para protegerlos. Por otro lado, nosotros creemos que todo depende del cristal con el que se mira. Es decir, si nosotros planteamos que nuestras vialidades, que nuestros espacios públicos, lo que tenemos es a usuarios en la vía y se nos olvida que estos usuarios, más allá de ir en auto, en moto, en bicicleta, de forma peatonal, son personas que van en objetos o se trasladan en objetos, entonces perdemos un poco del enfoque real de todo esto. Es decir, lo que nosotros hacemos en muchos sentidos es planear, diseñar, operar, mantener y gestionar vialidades para los humanos. Esto implica salvaguardar las vías, las vidas en las vías. Esto también implica que nosotros sabemos los riesgos a los que nos exponemos como seres humanos en la vía, y para garantizar estas vidas nosotros tenemos que actuar muchísimo en la vía, como ha comentado Claudia. En términos generales, ahorita en su imagen, en su pantalla están viendo 3 dispositivos. Les pido que se tomen un segundito más para verlos y me digan, por favor, qué tenían en común estos elementos presentados. ¿Se los vuelvo a mostrar? Listo. Pues bueno, lo que tenían en común estos elementos es que todos estos elementos
han sido diseñados para imposibilitar que se puedan cometer errores. ¿Y por qué? Porque como ustedes verán o vieron en las imágenes anteriores, estos diseños no posibilitan a que nosotros podamos hacer un uso distinto de estos dispositivos al que está diseñado. Y todos nosotros hemos tenido tal vez una tarjeta SIM en nuestras manos y sabemos que no hay forma de colocarla erróneamente porque el diseño nos ayuda a colocarla adecuadamente, es decir, evita el error humano. En México, y no sé si en otros países de Latinoamérica, nosotros tenemos unos cubitos como el que ustedes están viendo del lado izquierdo, y con estos cubitos de niños nosotros jugamos, ¿no? Y esto es muy útil para la motricidad, pero también para dimensionar. Entonces, de pronto nosotros en la infancia aprendimos que el triangulito no puede ir en el espacio del cubo, por ejemplo. Esto lo aprendimos desde que somos pequeños. Sin embargo, si todos tenemos claro este principio, muchas veces cuando vamos a nuestras calles, a nuestros espacios públicos, percibimos que han sido diseñadas y construidas de esta forma. Entonces, aquí viene un cuestionamiento a si tenemos todos claros este principio, ¿por qué es tan común ver esto en nuestras calles? El día de hoy les vamos a compartir un proyecto en el que tuvimos oportunidad de participar en la administración pasada de la Ciudad de México, y este proyecto nos es bastante interesante compartirlo con ustedes por la metodología, por todos los procesos que se siguieron para llegar a un proyecto que consolida acciones puntuales en los usuarios vulnerables. Este proyecto, este plan, este programa se llama Paso Seguro, se inició en la administración pasada y básicamente tenía un objetivo clave y era generar un esfuerzo de toda la administración para salvaguardar la vida y reducir el número de incidentes viales de los capitalinos, particularmente atropellamientos. Interesante porque, como lo mencionaba Claudia, este es un esfuerzo en conjunto, es un tema de corresponsabilidad, no es un tema exclusivamente de una institución, de una dirección, de un número de personas. Este es un esfuerzo muy grande, el de la seguridad vial. En este esfuerzo participaba un líder de equipo, un champion, como lo llamamos nosotros, que era la autoridad del espacio público. Sin embargo, el protagonismo era de todos. ¿Por qué? Porque si no participaba Obras Públicas, si no participaba la Secretaría de Seguridad Pública, que en aquel entonces llevaba los datos, la Secretaría de Movilidad, teníamos a otras agencias que recolectaban información después de que sucedía el evento vial, como el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la Cruz Roja, pero también había otras organizaciones, instituciones, la Academia, el Instituto de Geografía, y organizaciones como la nuestra, que buscamos generar un equipo técnico que tuviera una nueva visión y enfoque de abordar la ingeniería de tránsito. Y aquí sí era muy importante el objetivo. ¿Cómo íbamos a medir que este programa era exitoso, más allá de ser innovador, en un indicador? Se redujeron el número de muertes y lesiones por hechos de tránsito. Ese era nuestro gran indicador. Y para lograr esto, este equipo fue dirigido, como les comentaba, por la Autoridad del Espacio Público, particularmente por Diana Quintanar. Y durante este proyecto, que ustedes podrán ver es de una administración, en estos 6 años hubo 3 momentos clave. Primero, se realizó un estudio y un análisis de los datos de siniestralidad vial. Es decir, para tener un plan hay que tener un proceso. Esta idea la tenemos que materializar en pasos. ¿Cómo vamos a lograr este proyecto que era reducir el número de lesiones y muertes? Esto parte de un diagnóstico que ahorita vamos a ver más a detalle. Un segundo momento muy importante es justo entender los roles y responsabilidades en un plan de seguridad vial de las distintas instituciones y también entender en dónde iba a actuar este programa. Es decir, se definía una escala de estudio y para lo cual fue necesario llevar a cabo distintos procesos, inspecciones de seguridad vial, revisar los diseños,
evaluar la construcción, realizar encuestas de percepción y sondeos de percepción a los usuarios en los que se hicieron las intervenciones y, por supuesto, realizar capacitaciones. Estas capacitaciones, ahora ustedes lo van a ver, fueron muy enfocadas a los agentes de tránsito, quienes son nuestros ojos en las vías y quienes nos permiten controlar esas disposiciones que se tienen en los reglamentos. Finalmente, el proyecto se lanza en el año 2015. Entonces, esto es un poquito de la cronología que se siguió hasta el lanzamiento del proyecto. Ustedes podrán ver, hubo mucha preparación previo al momento de la implementación. ¿En qué nos centramos cuando nosotros estuvimos hablando de un sistema seguro? Primero, identificar quiénes son los usuarios más vulnerables. En este caso, esto no es distinto a lo que nosotros veíamos en las láminas iniciales a escala nacional. 60% de los fallecimientos en la ciudad eran de peatones, de usuarias y usuarios peatones. Y el problema se concentraba en 11% de la red vial, es decir, 7 de cada 10 hechos de tránsito sucedían en ejes viales, avenidas principales y vías de acceso controlado. Nosotros sabemos que estas vialidades son las que tienen mayor velocidad en la ciudad. Y cuando nos ponemos a ver las posibles causas o nos pusimos a ver las posibles causas de los hechos viales en la ciudad, existían distintos factores de riesgo, pero como nosotros sabemos, uno de los factores número uno que prácticamente vamos a identificar en todas las ciudades es la velocidad, y este no era un caso distinto. La metodología que se siguió para esto fue la vinculación de las universidades. Me voy a ir un poquito más rápido, identificando a través de datos cuáles eran las vías que mostraban más lesiones y muertes por kilómetro. Esto fue hecho en conjunto con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, agentes viales y el Instituto de Geografía de la UNAM. Esto permitió tener un diagnóstico. Se identificaron 54 adecuaciones geométricas o intersecciones a ser intervenidas. Los principales componentes que involucraron estas intervenciones fueron señalización, diseño y semaforización. Es decir, se buscaba realizar acciones que permitiera probar si realmente este rediseño iba a satisfacer las necesidades de los usuarios vulnerables. Entre algunas de las mejoras que se hacen, primero es brindar una legibilidad, es decir, dar una mejor distribución al espacio, que nosotros ya vimos en las láminas anteriores que nos compartía Claudia, la importancia del ángulo de visión, la importancia de regular las velocidades, la importancia de mostrar claridad y también de apoyar desde el diseño que no se cometan errores. Y esto fue ampliar, rediseñar radios de giro, aumentar áreas de cruce peatonal, recuperar áreas de espera o de transición de usuarios. Adicional a los pasos que les acabo de mostrar, hubo otros componentes clave para que este esfuerzo se pudiera lograr. Uno de ellos fue la activación de espacios públicos. Ver a los espacios no solo como el espacio de tránsito, sino como el espacio de convivencia y descanso. Esta pandemia nos está demostrando también lo importante que es brindar espacios públicos donde realmente podamos convivir, no solo transitar. Un componente importantísimo fue la comunicación y socialización. Estamos cambiando la operación de las calles, que por décadas han tenido la misma operación en unos cuantos días o meses. Entonces era súper importante socializar esto para que se familiarizaran las personas y nos apoyaran a respetar las nuevas reglas que tenían que seguirse. Y este es el tema de corresponsabilidad también. Por otro lado, otro de los elementos muy importantes fue el cumplimiento del nuevo reglamento de tránsito, y aquí se fortaleció a los oficiales de tránsito para que pudiera llevar a cabo estas acciones. Y finalmente, lo que les comentábamos, una evaluación para realmente conocer si el impacto de nuestras acciones se estaba materializando en nuestro objetivo.
En términos generales, las intervenciones financieras o monetarias, ustedes lo verán, fueron bastante bajitas a comparación de los efectos en la reducción del número de hechos de tránsito. En la avenida Mariano Escobedo se intervinieron 9 intersecciones con un costo de 16.2 millones de pesos en aquel momento y se redujo el 50% de los hechos de tránsito anual. En otro tramo se intervinieron otras 6 intersecciones con un costo de 12.2 millones y se redujo el 64% de hechos. En Calzada La Viga se redujo 38% de los hechos viales. Y en términos generales, estos eran los indicadores a un año de la implementación del programa. En muchos de ellos se logró más del 50% en la reducción de hechos de tránsito. Y lo importante es que este programa, al consolidarse y al demostrar que estaba logrando su objetivo, se ha podido extender a más sitios de la ciudad. Estas eran las primeras intervenciones de prueba y posteriormente muchas de estas intervenciones han sido materializadas de forma permanente. Finalmente 6 cerrar. minutos, Sonia. Gracias. Finalmente cerrar con que los humanos hemos hecho muchísimos avances a lo largo de nuestra historia. Hemos evolucionado en muchos sentidos. Nosotros sabemos que los vehículos ahora pues van más rápido, las superficies y el diseño de vías, así como la tecnología ha evolucionado de forma tremenda. Antes nosotros teníamos, yo todavía fui de la generación del disco de 3,5, pero nosotros sabemos que ahora pues en las nubes podemos tener toda nuestra información, es decir, ha habido muchísima innovación. Y como decía Claudia, hay algunas cosas que no van a cambiar y que no han cambiado y son los principios. El principio es seguimos siendo vulnerables como seres humanos. Todo lo que sucede, tenemos una cierta capacidad física para recibir fuerzas externas y esto implica que para salvaguardar las vidas, pues en las ciudades tenemos que analizar cómo es que estas vidas interactúan en un sistema que es abierto, en un sistema donde nuestros cuerpos fuertemente están vulnerables a ese espacio abierto, donde como podemos ver en esta imagen de Bogotá, podría ser la imagen de cualquiera de nuestras ciudades mexicanas, interactuamos peatones, mujeres, niños, niñas, transporte de carga, motociclistas. Y algo interesante es que si el diseño es seguro, entonces tendríamos claridad que los ciclistas que vemos están montados sobre la bici y están enfrente del cruce peatonal, tal vez deberían ir del lado izquierdo, que ese volardo que está enfrente de la rampa obstaculiza un cruce continuo, que el semáforo de alto es para los peatones, pero al final del día necesitaríamos tal vez un semáforo ciclista. Y pues en este sistema de movilidad, esta diapositiva siempre la pongo porque se me hace bastante visual, es decir, el sistema va a seguir siendo abierto, nosotros como seres humanos vamos a seguir siendo igual de vulnerables que nuestras otras generaciones, pero seguiremos cometiendo errores y desde nuestra corresponsabilidad depende que esos errores no causen la muerte ni la lesión severa y permanente de las personas que habitan en nuestras ciudades y transitan por nuestros espacios. Finalmente decir, el sistema va a seguir siendo dinámico, va a seguir siendo abierto, pero si nosotros generamos un sistema efectivo, entonces podríamos garantizar que los viajes de puerta a puerta se van a realizar de forma segura. No importa si vamos caminando, si vamos en bici, si vamos en transporte público, en auto. Tendríamos la garantía de llegar a nuestro destino final y con nuestros seres queridos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Sonia, como siempre, por una excelente presentación. Y con esto yo quiero darle la bienvenida a nuestro director de movilidad activa, Iván de la Lanza, para que comience la facilitación de la conversación. Iván, por favor. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Sonia, Sergio. Excelentes puntos. Hemos estado recibiendo algunas preguntas precisamente en el chat
Me voy directamente ya con estos comentarios. Ronaro de Belo Horizonte, Brasil, quien también estuvo la vez pasada acompañándonos en la presentación, nos pregunta algo muy interesante, que justamente es cómo la visión cero considera las transgresiones, o sea, es decir, cuando una persona decide conscientemente infringir una norma. Él nos comenta y nos dice, esto no es precisamente un error, sino a veces puede ser una decisión, ¿no? Me parece un punto interesante a discutir. Si quieren, me detengo aquí para que alguna de ustedes nos pueda abordar con una respuesta. Muchas gracias, Iván. Voy a tomarme la libertad de comenzar, pero por favor está abierta para Sonia y para ti también, para reflexionar, porque en efecto, Ronaro, este es un tema sumamente importante cuando trabajamos la visión cero. Si alguien decide beber alcohol y manejar, ahí tenemos un grave problema y esa persona efectivamente tiene que ser controlada y censurada. No podemos aceptar este tipo de conductas. Ahora, si llevamos a eso dentro del sistema seguro, ya nosotros vemos, por ejemplo, que hay vehículos que se empiezan a desarrollar con sistemas que pueden detectar el consumo de alcohol y entonces, aun si una persona ha bebido y quiere manejar el vehículo, no prende, no lo deja simplemente avanzar. Ese es un extremo. Pero hay muchos que no van a ser tan simple como distinguir entre blanco y negro. Vamos a tener una serie de grises que hay que distinguir. Y uno de esos grises que a mí me gusta mucho, y ahí debemos empezar, es con los peatones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, y no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, el enfoque tradicional de culpar al peatón, de culpar al ciclista, que son justamente los más débiles, los más vulnerables dentro de nuestro sistema de movilidad, pero también los más necesarios. Son ellos los que van a generar, por ejemplo, una presión mucho menor en el sistema de salud pública, porque tenemos que hacer ejercicio todos los días y esto es algo que lo estamos perdiendo muy rápidamente. Es un problema de salud pública gravísimo que la Organización Mundial de la Salud calcula en 4 millones de personas que mueren prematuramente por falta de actividad física. Luego, las personas tampoco generan emisiones o los ciclistas, entonces son absolutamente necesarios para construir nuestro sistema sostenible de movilidad. Pero en el otro lado, ¿qué les damos? Les damos vías que son muy anchas, donde los vehículos pueden ir a grandes velocidades y ponemos edificios ahí al lado de esa vía, donde sabemos que la gente va a tener la necesidad de cruzar. Entonces, Ronario, yo no he tenido el gusto de estar en Belo Horizonte todavía, pero he estado en Río de Janeiro, he estado en Sao Paulo, he estado en Porto Alegre. Una vía que a mí me llamó muchísimo la atención, donde hicimos mayor investigación, fue en Avenida das Américas, en el barrio de Tijuca, en Río de Janeiro, una vía con 16 carriles. Si uno quiere cruzar la vía, donde está señalizada con semáforos, primero cada uno de estos cruces están a 500, 800 metros, o sea, uno tiene que caminar entre 5 y 8 cuadras para poder cruzar, y luego cuando uno está para cruzar se demora 8 minutos por los tiempos semafóricos. Entonces, ahí, por ejemplo, si una persona se cruza en medio de esos 800 metros, ahí yo no consideraría que eso es porque quiere hacerlo. Es porque tiene probablemente necesidad de llegar a su trabajo y ha tenido que el bus lo dejó en un lado de la calle y tiene que cruzar al otro lado de la calle. O sea, hacemos diseños sumamente peligrosos para los ciclistas. Ahí lo tenemos
a Iván y él es un experto. Algunas veces nuestras ciudades, por hacer un diseño mejor para los ciclistas, los pusieron en la banqueta, en la vereda. Pero eso termina siendo no solamente más peligroso, sino más inconveniente para ellos, ¿no? Y entonces los ven dentro de la calle y a veces uno dice, pero ¿cómo si les han dado esa ciclovía, ellos están en la calle? Ahí, en esos dos ejemplos, yo les pediría que empecemos a reflexionar si eso es una negligencia de parte del peatón o del ciclista, o si es que realmente necesitamos darles un tipo de infraestructura diferente a ellos. Espero que eso haya contestado en parte esta pregunta tan difícil, Ronaro, pero tenemos a mis colegas Sonia e Iván. Quisiera ver si ellos quisieran agregar algo. Sonia, no sé si tú quisieras agregar algo. Tenemos más preguntas, entonces sería bueno que pudiéramos ir mediando un poco ahí la discusión, pero si quieres agregar algo, por favor, adelante. Adelante, Iván. Solo comentar que hay reglas del juego, como todo, en las convivencias. Entonces, por eso es importantísimo que los reglamentos incorporen de forma muy clara las reglas del juego, porque, claro, habrá algunas cuestiones que son posiblemente negligencias, pero habrá otras que no lo serán. Y justamente en esas es donde debemos de analizar el comportamiento de todos los usuarios, porque ahí es donde muchas veces coincide con los temas de riesgo. Muchísimas gracias, Sonia. Me voy con una muy interesante de María Eugenia Keller. Ella es funcionaria de la OPS-OMS en la oficina de Argentina y nos dice, leo textual, buenos días, ¿podrían recomendar alguna metodología para la medición y monitoreo de la velocidad en entornos urbanos? Nos dice, conozco distintas metodologías, sus ventajas y desventajas, pero resulta complejo poder elegir una que sea de bajo costo y que permita movilizar los instrumentos de medición entre distintos puntos de la ciudad o en varias ciudades. Por otro lado, me gustaría que comenten un poco sobre estrategias para poder lograr el apoyo público necesario para poder reducir los límites de velocidad, que sabemos que son medidas complejas de tomar por la resistencia ciudadana que generan. Muchas gracias desde ya. Es excelente el proyecto. No sé quién quiera tomar esta respuesta. María Eugenia, esa es una pregunta que merece por sí sola una conversación, todo un webinar. Entonces, vamos a organizar un webinar especialmente para velocidad y quizás lo vamos a tener que extender a 2, porque es un tema absolutamente complejo. Va desde la parte técnica a la parte política, de comunicaciones. Es un tema sumamente complejo. Entonces, para empezar un poquito en términos de la metodología, mira, nuestros colegas de Bogotá, ellos ya tenían estos llamados Wi-Fi devices, ¿no? Estas maquinitas de Wi-Fi que entonces te pueden dar la velocidad a tiempo real. Pero hay otras formas en las que se puede medir la velocidad y ahora dentro de la iniciativa Bloomberg, por ejemplo, a la que algunas de las ciudades del Vision Zero Challenge pertenecen, estamos tratando de encontrar a quiénes son los que en este momento tienen información acerca de velocidad. Por ejemplo, los sistemas de taxi por aplicativo, tienen esa información. Sistemas de georreferenciación como Waze, por ejemplo, tienen ese tipo de información. Google creo que también ya tiene el tipo de información de velocidad. Lo que necesitamos es tener velocidades a diferentes horas y en diferentes sectores de la ciudad para poder hacer esta determinación. Nosotros ya sabemos que la ciudad de Nueva York, por ejemplo, está utilizando este tipo de datos. Ahora nosotros en las ciudades latinoamericanas tenemos que poder usarlos. Creo que es importante para todas las ciudades empezar una conversación muy cuidadosa con estas compañías. Hay, no les voy a negar, algunos asuntos importantes de identidad donde las compañías no pueden abrir completamente esos datos, pero si se manejan con ciertos protocolos,
y siguiendo muy estrictamente esas líneas, entonces esa información, esos datos pueden ser muy importantes para nosotros. Mientras conseguimos eso, hay otras formas de hacerlo y todos nosotros conocemos nuestras ciudades de forma muy íntima. Entonces sabemos en qué vías ya hay accidentes de forma constante. Este es justamente el distintivo entre ser proactivo y reactivo. Proactivamente nosotros sabemos dónde es que están ocurriendo y hay unos radares de velocidad donde podemos ir a tomar mediciones que sean relevantes estadísticamente, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte de cómo hacer para que la velocidad se reduzca, sabiendo que ese es un tema difícil para la comunidad, yo creo que hay dos formas. Uno, en el que de la noche a la mañana la ciudad dice, bueno, tenemos que ir a 50 kilómetros por hora porque no podemos aceptar 300, 400, 500 muertes cada año y esto ya está demostrado en diferentes ciudades, incluyendo ciudades de Latinoamérica. Tenemos que evaluar eso internamente cada una de nuestras ciudades, porque puede ser que no estén preparadas en ese momento y entonces haya un problema contrario, donde se genere mucha resistencia de la comunidad. Si ustedes creen que eso es posible que pase, entonces tenemos que hacerlo por pasos. Hacer un análisis de dónde las velocidades están realmente altas, sobreponerlo con el mapa de muertes y accidentes graves y decir, ok, tenemos 3 o 5 vías en la ciudad donde tenemos que bajar la velocidad porque tenemos un problema de salud público muy grave. Otras formas es, en este momento tenemos una pandemia y entonces una respuesta a la pandemia es tener más ciclistas y más peatones en la ciudad. Si tenemos las velocidades muy altas, vamos a generar otro problema de salud pública. Y esa yo creo que puede ser una razón muy grande como para poder empezar a trabajar en el tema de reducción de velocidad. Es una agenda larga, María Eugenia, pero una que no queda otra forma sino tomarla y trabajarla con mucho cuidado. Para eso justamente estamos ahora en esta red y podemos cruzar información y apoyarnos unos a los otros. Gracias. Sonia, ¿quieres complementar algo al respecto, por favor? Para mí es exactamente lo mismo, un tema que afortunadamente vamos a tratar en otros webinars. Solo añadiría una cuestión a lo que Claudia nos comparte. Es muy importante identificar quick wins y en este sentido muchas veces las velocidades que afectan en sitios donde tienen que ser gestionadas podrían atacarse desde identificar que esto beneficia a mucha más población, más allá de los usuarios que estamos transitando. En las zonas escolares nosotros nos hemos encontrado justamente que es muy fácil comprobar que no se están respetando los límites de velocidad. Y cuando nosotros llegamos con argumentos como tus hijos están en riesgo, tus sobrinos están en riesgo porque la velocidad de tránsito es de 20 kilómetros y estamos con los radares en sitio comprobando que está transitando a 60 kilómetros, a 80 kilómetros, es muy fácil demostrar la problemática y también tener apoyo de la comunidad, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, del sector educativo. En este sentido, diría que tenemos muy buenos aliados también y como dice Claudia, es un tema muy complejo, es un tema muy político, todo lo que pasa en la calle es político, entonces, en definitiva, hay mucho que hacer ahí, hay que llegar con estrategias bastante claras para que esto realmente se sustente en el tiempo. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Sonia. Vamos con otros temas justamente que son muy interesantes y que van en relación a esto mismo que estamos abordando. Voy con una pregunta muy interesante que nos hace Juan Daniel Ligerón de Santa Cruz, Bolivia, y nos dice, gracias Claudia y Sonia por la presentación. Para Sonia específicamente, ¿hay posibilidad de conocer a mayor profundidad el proceso de pasos seguros de Ciudad de México
desde el enfoque participativo inicial hasta la toma de datos y procesamiento de los mismos. No sé si Sonia me puedas contestar a Juan Daniel ahora. Claro que sí, Juan Daniel, como tú sabes, los equipos de gobierno cambian con las administraciones. Lamentablemente, ¿no? Nosotros desearíamos que esos equipos siempre estuvieran, cambian. Algunas de las personas que se mantienen en esta tarea, con gusto nosotros te pasamos el contacto. Creo que lo más conveniente siempre es estar en contacto directo con los que implementan y ejecutan. En ese sentido, nosotros te podríamos facilitar a través de tu correo el contacto de las personas que aún siguen en la gestión gubernamental para que ellos te puedan brindar más información. Y en el tema de gestión de datos, diría que en términos generales nosotros como Red WRI tenemos distintas lecciones y aprendizajes que nos podrían facilitar compartir también con ustedes muy bien estos procesos que, como comentó Claudia, hemos hecho en Bogotá, hemos hecho acá en Ciudad de México y en otras latitudes que con gusto podemos compartir. Muchísimas gracias, Sonia. Complementando un poco el enfoque que se ha estado dando, yo quisiera comentar brevemente que precisamente cuando pensamos en un sistema seguro, es interesante hacer la analogía con, no solo con la seguridad vial, sino la analogía con la seguridad personal, ¿no? Es decir, cómo un sistema de seguridad personal pública fue evolucionando en las ciudades, en donde consideramos varios aspectos, que fue lo que se ha mencionado, el aspecto de los marcos legales, el aspecto de la operación y la implementación de acciones, el aspecto de la infraestructura. Entonces, bueno, uno sabe cuáles son, digamos, los comportamientos normativos de la visión de la ciudad que queremos, es decir, no puedes matar a alguien, no puedes cometer un delito, y si lo haces, ¿qué consecuencias tiene? Y cómo a nivel sistémico eso opera en las ciudades de mejor o menor forma, dependiendo de los contextos, para poder hacerlo. De la misma forma es el tema de un sistema de seguridad vial. Tiene que operar a nivel sistémico desde diferentes enfoques y desde todos los actores para poder garantizar la seguridad. Me voy con una pregunta, y en ese sentido, de la responsabilidad compartida, una segunda pregunta de Ronaro, de Belo Horizonte, Brasil, donde nos dice: muchos eventos de tránsito ocurren cuando las personas están trabajando. ¿Hay experiencias de involucrar a las empresas privadas hacia las víctimas de siniestros de tránsito en acciones de prevención? Me parece una pregunta interesantísima. ¿Cómo involucrar al sector privado? Claudia, no sé si nos quieras comentar algo al respecto. Claro que sí, muchísimas gracias, Ronaro. La reciente reunión ministerial, la tercera reunión ministerial de seguridad vial que se ha llevado a cabo en febrero en Suecia, justamente pone un énfasis grande en el trabajo de las empresas, de muchas formas. Las empresas son aquellas que tienen flotas mucho más grandes de vehículos, por ejemplo, y entonces si empezamos a tener flotas de vehículo que puedan manejar mejor el frenado o controlar mejor la velocidad, entonces vamos a tener un efecto mucho más grande dentro de nuestras ciudades. También al interior de las compañías, ellos pueden definitivamente motivar, incentivar a sus trabajadores a que respeten un cierto límite de velocidad o que hagan los giros con los vehículos con mucho más cuidado a la derecha y a la izquierda. Esto ya se está haciendo, por ejemplo, con softwares, ¿no? Hay uno que yo sé que se está utilizando en la ciudad de Nueva York con flotas de camiones para reparto dentro de la ciudad, que se llama ZenDrive. Entonces, ¿qué hace un tipo de estos softwares? Ayuda a que controlemos mejor y a que guiemos mejor al conductor, dándole, digamos, indicadores que son los que queremos que siga con mucho cuidado. Las reglas para estar dentro del tránsito a veces son muchísimas, pero si nosotros le decimos, mira, de todas las reglas que hay que respetarlas, tú tienes que llevar en tu mente 4 que son fundamentales. No queremos que excedas la velocidad, tienes que mantener una velocidad, por ejemplo, de no más de 40 kilómetros por hora. En segundo lugar, los giros los tienes que hacer en 2 tiempos para que sepas quién está al otro lado de la vía.
Eso es sumamente importante dentro de una ciudad, porque si mantenemos la velocidad constante al momento de girar, no sabemos si hay un ciclista o un peatón del otro lado. Y no queremos frenadas abruptas, porque quiere decir que ese vehículo estaba yendo a velocidades muy altas. Entonces, definitivamente, Ronaro, trabajar con las compañías, con las más grandes, por ejemplo, o aquellas que tienen gente con la que se puede conversar, que tienen sindicatos, por ejemplo, en los que podemos decirles, esto no solamente es algo importante para la ciudad, pero importantísimo para los conductores. Yo creo que podemos llegar a cambios muy grandes y de hecho, como digo, es uno de los objetivos de la reunión ministerial de Suecia. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Sonia, ¿quisieras agregar algo a esto o preferirías que fuéramos con más preguntas? Vayamos con más preguntas. De esto, la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia tiene planes de seguridad vial empresarial. Es súper importante esto, entonces ahí podríamos consultar más información y seguir respondiendo sus preguntas. Excelente, Sonia, muchísimas gracias. Miren, me voy con una pregunta de Paulina Serrano en Guadalajara, México, que nos dice, en medidas de movilidad alternas, con el fin de mitigar el número de contagios durante la pandemia, ¿qué tan viable es disminuir la velocidad de algunas vías principales con el fin de incentivar el uso de la bicicleta? Esto haciendo una comparación económica contra la implementación de ciclovías emergentes temporales. ¿Qué tan factible ven esta parte? No sé quién quisiera responder. Iván, yo creo que te quisiera invitar a ti, que eres nuestro experto, para dar respuesta a esa pregunta. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, y a su vez me gustaría ver si Sonia puede complementar esto, porque además hemos estado trabajando el tema, ¿no? Efectivamente, es la nueva normalidad nos exige una nueva movilidad en donde los medios activos, principalmente caminar y andar en bicicleta, y particularmente caminar en bicicleta porque nos requiere un tercio del esfuerzo, se presenta como una viabilidad que nos permite mantener el distanciamiento social, y particularmente hemos visto estos ejemplos en donde en corredores de transporte se busca disminuir la congestión de ese corredor a través de la implementación de ciclovías temporales o emergentes, mejor llamadas, en esos corredores. Es bien importante, y lo comentábamos en el seminario pasado, que estas acciones tengan siempre como principal elemento la seguridad de esas personas que estamos invitando a que cambien su modo de transporte, en este caso transporte público o un medio motorizado, claro está, por subirse a la bicicleta. Y recordemos que al ser personas nuevas usuarias de la bicicleta, requieren incluso mayores medidas de seguridad, por lo cual, si bien estos carriles deben de ser emergentes y deben de ser rápidos para poder atender a esa respuesta de las personas que no pueden parar y que necesitan ir a laborar, particularmente como es en nuestros contextos latinoamericanos, sí debe balancear que los aspectos de seguridad en cruces, en elementos de confinamiento, en señalamiento vertical, horizontal, en semaforización, en el mismo volumen de ciclistas. Lo que hemos visto es que el carril no es solamente de 2 metros libres, sino que se está tomando un carril más amplio, completo, tal vez de 350, que es el de extrema derecha, en donde se permite que el volumen que estamos esperando pueda tener un buen movimiento entre los mismos ciclistas. Entonces, sí es muy viable. La respuesta directamente desde mi perspectiva es sí es muy viable. Hay que hacerlo de manera, con los criterios de seguridad que ya conocemos y con un muy buen diseño. Sonia, adelante, por favor. Gracias, Iván. Pues yo creo que esta convivencia que hemos tenido dada la pandemia desde nuestras casas nos ha hecho muy sensibles de contar
con espacios en donde todos podamos convivir de una forma más saludable, más segura, pero también como mencionábamos en el enfoque seguro, de una forma más sustentable, ¿no? Estamos cuestionando bastante el estilo de vida que estamos teniendo en todas las latitudes, y esto abona a acelerar esa sustentabilidad tan deseada y tan añorada, y como muchas canciones lo comentan, ¿no? Cambia, todo cambia, entonces nuestras ciudades cambian, nuestros problemas van a tender a cambiar, y acá lo interesante es qué tan rápido, qué tan dinámico podemos adoptar y adoptar los espacios en donde convivimos. Nosotros podríamos decir que yo diría, esto es muy factible y esto tiene que ser necesario hacerlo. Y algo que tal vez estábamos postergando en nuestras ciudades, ahora inminentemente se tiene que tomar la decisión. Nuevamente, ¿cómo comprobamos que esto es útil? Yo creo que lo tenemos que medir, ¿no? Podemos tener una gran idea de que una ciclovía va a lograr ese objetivo, siempre y cuando lo midamos, tengamos una línea base incluso en estas pruebas, y sobre todo que conectemos. Realmente lo que necesitan mucho nuestras ciudades es conectar los espacios, conectar las ciclovías que se estén proyectando. ¿Con qué? Con modos de transporte, con equipamientos, con espacios públicos. Entonces tenemos una gran alternativa ahorita, y yo creo que para todos los que promovemos estos temas, esto se vuelve un acelerador, y diría que creemos que se puede implementar, por supuesto que sí, y la otra es que las regulaciones deberán de integrarlo para que entonces estas reglas del juego nuevamente sean claras para todos. Gracias, Sonia. En definitiva, además, y complementando un poco el tema, los ejercicios que ahora se pueden realizar en términos de urbanismo táctico y proyectos emergentes que pueden precisamente invitarnos a reflexionar, a probar estas nuevas visiones de ciudad en los próximos 3 meses, ¿no? A poder hacer nuevas configuraciones que nos permitan experimentar el espacio de una forma distinta. Son ejercicios necesarios para la construcción de una visión sostenible, y que en todo ese eje siempre tiene que ser la base el tema de la seguridad vial. Pero esos ejercicios precisamente nos permiten hacer una socialización de esto del tema de la inseguridad que estamos viviendo, particularmente en nuestros contextos latinoamericanos y que hemos vivido desde hace muchos años. Entonces estamos ante una oportunidad sin duda innegable. Claudia, no sé si quieras complementar al respecto, por favor. Creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y con Sonia. Lo único que quería decirles es que el tema de la velocidad es fundamental. No hay forma como cambiarlo. El ser humano tiene cierta capacidad para poder absorber la energía cinética y vamos a cometer errores constantemente. Entonces, lo que les estamos diciendo en este tiempo de la pandemia es: empiecen a crear ese sistema seguro que les permita tener ciclistas en sus ciudades. Eso es absolutamente fundamental. Estamos dando respuesta a un tema de salud pública. No podemos crear otro problema de salud pública con ciclistas y peatones que vayan a terminar en nuestros hospitales. Entonces, sí creemos que hay todas las justificaciones y las razones para poder hacer la reducción de velocidad. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a todas y a todos por estos comentarios. Y justo, me parece que todo va muy relacionado con el tema de los retos que presentan estas acciones, sobre todo en los contextos latinoamericanos, en donde sabemos que hoy en día los recursos financieros y económicos están dirigidos principalmente hacia los temas de salud pública, y que por lo tanto pues es difícil también ejercer y evocar estos recursos a estas acciones emergentes, por lo cual pues los retos se duplican, y al mismo tiempo sabemos, como decía Sonia, que estas acciones tendrían que ir hacia los actores más vulnerados, peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, motociclistas, para garantizar su seguridad en estos trayectos necesarios, ¿no? Entonces, no tenemos más preguntas porque de hecho ya estamos sobre el tiempo.
Devuelvo entonces la palabra, Claudia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Iván, y muy agradecida a todos los participantes, a todas las ciudades. Estamos sumamente emocionados de estar trabajando con ustedes, no solamente el World Resources Institute, pero todos los asociados que nos hemos juntado para poder trabajar conjuntamente con ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un agradecimiento especial a Sonia, a Wes y a David y a nuestra querida colega Ana Bray en Nueva Zelanda, que también está apoyando muchísimo el Vision Zero Challenge. Un abrazo para todos, que les vaya muy bien, que estén sanos y seguros. Hasta muy pronto. Adiós.